Hola a todos y a todas, mi nombre es Claudia Fino, soy profesora adjunta de esta cátedra, la asignatura de Introducción a los Estudios del Lenguaje y la Comunicación para Lenguas Modernas. No es el modo ideal de encontrarnos, pero trataremos de sobrellevar este momento con esto tan irregular de la mejor manera posible. En esta presentación voy a recorrer contenidos que ustedes ya estuvieron leyendo sobre la bibliografía de la primera unidad, es decir, la unidad que trata acerca de la problemática del lenguaje, de algunos enfoques teóricos y de las propiedades de la lengua natural, como también de algunos criterios epistemológicos para el estudio de las lenguas naturales. Una cuestión fundamental de la que debemos partir para pensar un abordaje científico de los estudios acerca de la problemática del lenguaje es el problema del objeto. Si bien desde la antigüedad el hombre se interesó por estudiar lo que se refiere a este fenómeno humano, es recién en el siglo XX, en las primeras décadas, cuando se le da estatuto científico a los estudios lingüísticos. Ferdinand de Saussure, un lingüista ginebrino, en su curso de Lingüística General, libro que él no escribió, sino que lo hicieron sus discípulos a partir de apuntes tomados en la universidad, el libro del cual ustedes van a leer unos capítulos. Como les decía, Ferdinand de Saussure se plantea la necesidad de determinar cuál es el objeto de la lingüística, ya que es el punto de vista el que crea el objeto. Con ello se programa algo elemental de cualquier disciplina que se propone un estudio científico: determinar el objeto, determinar su objeto, en este caso un recorte de todas las manifestaciones del lenguaje humano. En realidad, todo conocimiento científico o ciencia, como sistema organizado, delimita su objeto de estudio, delimita ese fenómeno, el fenómeno del lenguaje, por ejemplo, que a través de una definición operacional puede ser distinguido de forma objetiva, con una metodología determinada, es decir, un método necesario para generar un conocimiento empírico, objetivo y verificable. A su vez emplea un sistema de conceptos y de categorías, con lo que se genera un metadiscurso. Es decir, que mediante procedimientos metódicos, con pretensiones de validez, utilizando una reflexión sistemática y razonamientos lógicos, se responde así a una búsqueda intencional. La lingüística es una disciplina que abarca múltiples contenidos, porque cubre un espectro muy amplio de cuestiones relacionadas con el lenguaje y con la comunicación. Cuando uno decide dedicarse al estudio del lenguaje o de las lenguas en profundidad, puede optar por muchos y muy diferentes enfoques. Por eso hay que tener muy claro una distinción entre lo que es el objeto de la realidad y el objeto de conocimiento. Cuando el fenómeno se estudia desde una perspectiva científica, siempre implica un recorte, ¿no es cierto? Es decir, una construcción teórica. De ahí entonces que si sostenemos en términos generales que el objeto de la lingüística es el lenguaje, estamos hablando de un objeto empírico que después, de acuerdo con los enfoques que la aborden, se recorta de diferentes maneras para así constituir un objeto de conocimiento. Entonces, los objetos de la teoría nunca están dados de antemano, sino que siempre están construidos justamente a partir de un punto de vista, que es, en última instancia, el punto de vista de quien analiza. No hay objetos dados, ¿no? Lo que podría aceptarse en términos generales como dado es el lenguaje, pero a los efectos de la lingüística, que esté dado nos sirve como elemento para poder analizarlo desde algún punto de vista. Por lo tanto, si tuviéramos que redefinir la lingüística a partir de lo que estamos diciendo, ya no sería la ciencia del lenguaje, sino el conjunto de teorías que dan cuenta desde distintos puntos de vista del lenguaje.
consecuencia que podemos extraer de acá es que ninguna teoría agota este fenómeno, ninguna teoría agota el lenguaje. Cada una de las teorías que veremos, por lo menos en nuestro acotado espacio de esta asignatura, dan cuenta de determinados aspectos del lenguaje analizados siempre desde determinados puntos de vista. Ahora bien, ¿qué es el lenguaje? Una primera distinción necesaria en los estudios lingüísticos es dar cuenta de dos niveles. Uno, general, una capacidad humana del lenguaje, y otro menos general, que es el que llamamos lengua natural, es decir, un sistema concreto. Fíjense que en inglés hay un solo término para designar estos dos niveles, mientras que en español, como en italiano y en francés, hay dos: lenguaje, ¿no es cierto?, para esa capacidad de los seres humanos, y lengua para nombrar el sistema. Estas distinciones, además, van a darse con miradas diferentes en las distintas teorías. Cada enfoque teórico, entonces, mira desde un lugar a cada uno de los niveles. En el texto de Lyons, en el capítulo primero, encontramos ejemplos de algunas consideraciones y un breve desarrollo de definiciones y propiedades que dan algunos autores desde distintas perspectivas acerca de la lengua y del lenguaje. Y aún Lyons selecciona tanto autores como lo que dicen estos autores, también desde su propia perspectiva. Eso hay que tenerlo en cuenta. Bien, aunque en sentido estricto el lenguaje sería la capacidad humana para comunicarse mediante la lengua, el término lenguaje suele usarse para denotar mecanismos de comunicación no humanos, como lo que se suele llamar el lenguaje de los animales, ¿no es cierto?, el lenguaje de las abejas, de los delfines, etc. O también se suele usar para denominar otros sistemas creados por los hombres que tienen determinados objetivos, ¿no?, determinados propósitos. Lenguajes de programación, lenguajes de la lógica, lenguajes de la aritmética. Entonces, es necesario establecer distinciones. Respecto de la distinción con el llamado lenguaje de los animales, muchos lingüistas abordaron los sistemas de comunicación animal para ver diferencias y semejanzas con las lenguas humanas, generalmente con el objetivo de determinar cuáles son aquellas propiedades exclusivas de las lenguas humanas. En esa comparación es importante ver cuál es la relación con el pensamiento, es decir, qué contenido se puede manifestar representado en cada sistema, y con ello, qué posibilidad de realizar producciones. Hay posibilidad de realizar producciones nuevas, hay un límite para esa producción, es decir, el aspecto creativo. Y finalmente, ¿qué relación tienen esas manifestaciones con el estímulo, ¿no? Y respecto de las lenguas artificiales, es decir, si hablamos de lengua artificial como una construcción semiótica elaborada por la mente humana, es decir, por una o varias personas, por una institución, por un organismo, con objetivos concretos, ya sean científicos, religiosos, lúdicos, etc., vemos que en estos sistemas hay algo previamente establecido, ¿no es cierto? Hay algo generado con un objetivo determinado, con un método previamente establecido. De los sistemas animales, uno de los más estudiados es el llamado lenguaje de las abejas, ¿no? También el de ciertas aves y de ciertos primates. Von Fries, que fue el que estudió la danza de las abejas, muestra que las funciones de esta danza son comunicar la distancia de la fuente, la dirección en que se debe volar según la posición del sol y el tipo y la cantidad de alimento hallado. La estructura de esta danza tiene movimiento
movimientos circulares que varían en la orientación, en el tiempo empleado y en la intensidad de ese movimiento. Es decir, que el contenido que tiene que ver, el contenido que expresa esa danza tiene que ver con el hallazgo de alimento, la distancia y la dirección. Una información que solo puede dar además la abeja que hizo el descubrimiento de la fuente de alimento. Es decir, la abeja no puede crear nuevos significados, no puede mentir, no puede referirse a una realidad que no se sujete a estímulos inmediatos. En conclusión, el lenguaje animal es un lenguaje siempre circunscrito al presente y a las circunstancias y necesidades inmediatas, tiene poca posibilidad de creatividad y es de carácter innato. En cambio, el lenguaje humano es un sistema de comunicación abierto y multifuncional por varias razones y en varios sentidos. En primer lugar, el comportamiento lingüístico se halla bajo el control voluntario de nosotros los usuarios, ¿no? Lo que le da un margen de libertad de uso superior al del comportamiento comunicativo de los animales. Por otra parte, el lenguaje es una herramienta versátil, flexible, que permite expresar y compartir nuestros estados mentales de distintas maneras y contemplar la realidad desde múltiples perspectivas. No solo sirve para reflejar los mundos exterior e interior, sino también para ejercer acciones sobre ellos y modificarlos. Nuestra vida social está regulada por el lenguaje y organizada según usos y convenciones establecidos lingüísticamente. Entre otras orden de cosas, además, el lenguaje es un poderoso instrumento generativo, un sistema infinito de construcción. A diferencia de la mayoría de los sistemas de comunicación animal, el lenguaje no consta de un repertorio cerrado y finito de signos. Bien, en cuanto a los lenguajes artificiales, ¿no? Por ejemplo, una lengua de computación, ¿no? También puede considerarse lengua, en tanto es un sistema de signos al igual que el lenguaje humano. La diferencia está en que el lenguaje computacional es artificial, ¿no? Y el lenguaje humano es natural. Es decir, que el primero ha sido creado con un fin específico, con un propósito particular, mientras que las lenguas naturales las tenemos porque está en nuestro organismo, porque es algo biológico. Pensando en una clasificación de estos sistemas artificiales, como puede ser el lenguaje de la computación, generalmente se dividen en tres grupos: las lenguas auxiliares, es decir, aquellas que pretenden un medio de comunicación entre grupos o individuos que tienen distintas lenguas maternas, como el esperanto, o como la interlingua, ¿no? El esperanto fue generado por Zamenhof, ¿no? Un oftalmólogo polaco que la diseñó con la intención de crear una lengua que fuera fácil de aprender y que fuera neutral para las comunicaciones internacionales. La interlingua también es una lengua artificial generada por lingüistas de una asociación de la lengua auxiliar internacional que la desarrollaron para ser utilizada como idioma auxiliar en las comunicaciones, también en las comunicaciones internacionales. Estos, por nombrar ejemplos de los idiomas más conocidos que fueron creados como lengua auxiliar. Las lenguas experimentales son aquellas en las que bueno, hay de dos tipos, pueden ser lógicas o filosóficas. Un ejemplo de lógicas es Loglan, que es una lengua construida, diseñada para la investigación lingüística, ¿no es cierto?, para demostrar la hipótesis Sapir-Whorf.
Las filosóficas son aquellas diseñadas para reflejar algún aspecto de la filosofía, generalmente respecto de la naturaleza o potencial del lenguaje. Y por último, las lenguas artísticas o ficcionales, que tienen un fin estético de entretenimiento, que generadas, por ejemplo, en el universo de Star Trek tenemos el Klingon, o en el universo de Tolkien la lengua élfica, ¿no? Entonces, sintetizando sobre los lenguajes artificiales, podemos decir que son un producto de creación consciente, intencional, con un fin y una función determinada. Su empleo se restringe a dominios específicos, que pueden ser científico, técnico, comercial, artístico, y que exigen un aprendizaje deliberado. En contraposición, podemos decir que las lenguas naturales son un producto de, como dijimos, de la programación biológica de la especie humana, no dependen de un acto de voluntad ni tienen un propósito determinado, además de tener múltiples funciones. La lingüística se interesa entonces por las lenguas naturales y se interesa por ver cuáles son las propiedades que hacen su exclusividad entre otros sistemas de comunicación. Entre los criterios para el estudio científico de este primer objeto que llamamos lenguaje natural, debemos detenernos en otra de las cuestiones sobre las que Saussure también señaló en su curso de Lingüística General, que es la prioridad de la lengua hablada sobre la escrita. Las primeras reflexiones sobre el lenguaje en el mundo occidental estuvieron focalizadas en la lengua escrita, es decir, la tradición de los estudios gramaticales se fundó en una concepción normativa y elitista basada en la escritura, ¿no? Las gramáticas tradicionales se limitaron a describir la lengua escrita, fundamentalmente, como decía recién, con fines normativos. Sabemos que las lenguas humanas son transferibles, es decir, son independientes del soporte, del medio en que se manifiestan. Se las puede llevar a distintos tipos de representación, por ejemplo, a la escritura, ¿no es cierto? Y a otros sistemas de escritura sin que deje de ser la misma lengua, como podría ser el morse o el braille, ¿no? Por eso insistimos, la escritura en realidad es semejante a una lengua artificial, ¿no? En la medida en que es un sistema secundario, imperfecto, porque no es suficiente en su representación para dar cuenta de todo lo que manifestamos desde la oralidad, y está creado con un fin específico que podemos relacionar con la perduración, ¿no es cierto?, la trascendencia, la conservación de la palabra hablada. Si bien la tradición gramatical ha sido sumamente prejuiciosa en su tendencia normativa y jerarquizadora de la lengua escrita, la lingüística científica ha intentado modificar el equilibrio a favor de la investigación sobre la oralidad. Entonces, para los estudios lingüísticos se debe priorizar la oralidad. Bien, ¿cuáles son las razones para priorizar la oralidad? La lingüística privilegia la lengua oral por varios motivos. Lyons argumenta este hecho de que la lengua hablada es más básica que la escrita con 4 razones. La primera razón, la primera en el orden que les estamos dando, ¿no?, es la razón de orden histórico. El comienzo de la escritura lo podemos fechar. La primera grafía o escritura que conocemos surge en Mesopotamia, entre los sumerios, para realizar transacciones económicas, cerca del 3500 a.C. Pero solo sabemos que antes de escribir el hombre habló. Y aunque pueden existir culturas sin escritura, pero sabemos que no existen culturas sin lengua oral. La mayoría de las lenguas indoamericanas han tenido un carácter predominantemente oral. Solo algunos pocos pueblos, por ejemplo los aztecas, los mayas,
crearon un sistema de escritura, básicamente pictográfico, que después de la conquista española y la transculturación cayó en desuso, ¿no? En el caso de la lengua quechua, por ejemplo, que era hablada en el extenso territorio que ocupaba el imperio incaico y en proximidades de este imperio, se considera una lengua ágrafa, es decir, no escrita. La escritura nunca puede prescindir de la oralidad. La expresión oral es capaz de existir, y casi siempre ha existido, sin ninguna escritura en absoluto, ¿no? Mientras que nunca ha habido escritura sin oralidad. Otra de las razones propuestas por Lyons para darle prioridad a la lengua oral son las razones de orden estructural. En cualquier sistema de escritura, la combinación de letras no es predecible, es decir, no puedo determinar a partir de los grafemas cómo los combino. En la lengua oral, la combinación de sonidos es más predecible. Por ejemplo, no podemos pronunciar muchas consonantes juntas, ¿no? La capacidad combinatoria de los sonidos depende en parte de las propiedades del medio mismo en que se manifiestan. Por ejemplo, la existencia de combinaciones impronunciables. Y en parte por las restricciones de la lengua en cuestión. Comparemos el ruso con el español, por ejemplo, ¿no? En cambio, la capacidad combinatoria de las letras, desde su aspecto externo en la escritura, es impredecible. Razones de orden funcional. La lengua oral tiene más uso que la lengua escrita. La lengua escrita, como dijimos, nace como instrumento de comunicación y tiene las características de las lenguas artificiales con un propósito específico. Si bien la modalidad oral comparte con la escritura algunas de sus funciones sociales, la función social básica y fundamental de la oralidad consiste en permitir las relaciones sociales, ¿no? La jerarquía de la escritura sobre la lengua hablada en el mundo occidental tiene que ver con que el modo escrito ha sido el vehículo de expresión política, jurídica, administrativa, todas estas instancias que son reguladoras de la vida social, y también de la expresión cultural, la literatura, la ciencia, la técnica y aún de la comunicación periodística. Pero sin embargo, digamos, las funciones múltiples a partir de la oralidad superan, digamos, esta presencia que tiene la lengua escrita, ¿no? Esta sustitución primera de la escritura, que permite la conservación y la permanencia de la palabra hablada, en la actualidad, gracias a las nuevas tecnologías, pueden ser superadas, ¿no? Podemos pensar, por decir algunas formas, en las grabaciones, las conversaciones telefónicas, los medios de comunicación de masas que transmiten o tienen la capacidad de transmitir palabras, ¿no? Debates, declaraciones, discursos, ¿no? De todo tipo. Es aquello que se denomina oralidad secundaria. Bien. Y por último, las razones de orden biológico, ¿no? La lengua oral es involuntaria, no requiere de entrenamiento especial. Sin embargo, para escribir necesitamos aprender, necesitamos instrucción y necesitamos una maduración motriz. Por otro lado, nadie decide qué quiere hablar, ni tampoco qué lengua quiere hablar, ¿no? ¿Cuál va a ser la lengua materna? Por lo cual la capacidad del lenguaje es innata y está biológicamente determinada. Hay un condicionamiento genético.
Por lo tanto, la estructura de la lengua oral se impone sobre la lengua escrita. La escritura es otro sistema más de representación, siempre imperfecto, como ya dijimos, porque no se puede representar toda la significación de la oralidad. Es un sistema secundario, cuyo fin específico es conservar el habla, es artificial, y al igual que la imprenta y la computadora, por ejemplo, la escritura es una tecnología. Porque tecnología necesita herramientas, necesita pinceles, plumas, estilos, superficies preparadas, como el papel, tablas, piedras, ¿no es cierto? Algunas ideas como la escritura destruye la memoria, la escritura debilita el pensamiento, un texto escrito no produce respuestas, la palabra escrita no puede defenderse, la escritura es pasiva, son argumentaciones, ¿no es cierto?, afirmaciones que se usaban para discutir en los textos de Platón, rechazando esta primera tecnología, ¿no?, en el Fedro, los diálogos de Platón, ¿no?, a sabiendas de que las tecnologías no son los recursos externos, ¿no?, sino también transformaciones interiores de nuestra conciencia, y mucho más cuando afectan las palabras. Según Walterón, que estudió la cuestión de la oralidad y la escritura como tecnologías de la palabra, la escritura es la más radical de las tres en comparación con la imprenta y la computadora, porque la escritura reduce el sonido y su dinamismo, ¿no es cierto?, un sonido dinámico, a un lugar inmóvil, a un espacio inmóvil. El proceso de poner escrito una lengua hablada está regido por reglas que están ideadas conscientemente, ¿no? Una de las características de la adquisición de la escritura, como dijimos antes, es que está sometida a un aprendizaje generalmente institucionalizado, ¿no? Y a pesar de que está muy presente en nuestro entorno cotidiano, nos exige un adiestramiento y una preparación particular, porque, por ejemplo, tenemos que saber que la H no se pronuncia, es muda, o que la U no corresponde a un sonido en la palabra queso. Y a su vez genera formas para dar cuenta de lo que es intransferible de la oralidad, ¿no?, como hacemos en los mensajes, escribir en mayúsculas cuando queremos dar énfasis a algo, o cuando mostramos fastidio, o la repetición de los signos de exclamación para subrayar alguna entonación de sorpresa. Bueno, hay muchos más ejemplos, ¿no? Pero entonces sería interesante pensar en ese sentido de qué modo han moldeado, transformado nuestras formas de conocer, nuestros modos de percibir el trabajo intelectual, las nuevas formas de escritura instantáneas en los chats, en Twitter, en las redes en general, ¿no? Textos que son inmediatos y perecederos, con los que podemos pasar horas en contacto con alguien y sin pasar del nivel de intercambio de información como lo hacemos en presencia y oralmente. Bueno, por ahora dejamos acá, nos vemos la próxima.